Ok, jóvenes queridos de teoría y política económica. Una vez que ya hemos conversado de la teoría del consumidor y que hemos desarrollado la teoría del productor, hemos visto entonces cómo el productor tiene que preocuparse por tres variables claves: la producción, el precio al que va a vender y el costo de producción. Y hemos desarrollado toda esta teoría de los rendimientos decrecientes que tiene la producción, es decir, que el empresario debe ocuparse de cuánto le cuesta producir una unidad adicional, que en teoría o en el fondo lo que hace es lo mismo que el individuo a la hora de consumir. Hace una relación costo-beneficio al margen, evaluando el beneficio de la última unidad. Y como principio económico, hemos dicho que el empresario maximiza su utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ahora, en la práctica realmente el empresario está pensando en el costo marginal, en el ingreso marginal, de esa forma así técnica como la hemos visto, no necesariamente, ¿verdad? Además, que en la práctica los mercados no son competitivos, no es competencia perfecta, hay unos más competitivos de otros, pero siempre es una competencia imperfecta, ¿ok? Entonces, ¿cómo realmente actúa el empresario? Bueno, el empresario lo que sí es seguro es que hace una evolución, está todo el tiempo pendiente de sus costos totales medios. ¿Cuáles son sus costos totales medios? Sus costos variables medios más sus costos fijos medios. Recuerden, aquí de lo que se trata es de ver los costos en términos de unidad, es decir, dividir el costo total entre la cantidad producida. Luego, la desagregación en costo fijo y costo variable es muy importante porque el costo fijo son esos gastos, esa salida de dinero que no dependen del nivel de producción. Por el contrario, los costos variables básicamente son los insumos, la materia prima, la mano de obra, son costos que van creciendo en la medida que aumenta la producción. Y esos costos son muy importantes ver la evolución para el empresario porque intuitivamente él se va a dar cuenta que hay un nivel de producción en el cual esos costos tienden a tener un comportamiento explosivo. Cuando él aumenta esa unidad adicional, los costos le crecen muchísimo y él ve cómo en vez de ganar, pierde. Eso, de hecho, esa forma de la curva del costo marginal es lo que justifica la recta de la oferta, porque significa que solo a niveles mayores de precio el empresario es capaz de producir más bienes y servicios. ¿Okay? Entonces, bueno, eso solo para tenerlo allí como les había dicho, la teoría del consumidor permite derivar la curva de demanda y la teoría del productor permite derivar la curva de oferta. Ahora, saliéndonos un poco de la teoría, repito, ¿cómo fija el precio el empresario? Bueno, suma su costo variable por unidad más su costo fijo por unidad y establece un margen de ganancia. ¿Qué le va a permitir a él mantener ese precio, subir ese precio? Primero, lo competitivo que sea él en materia de costos con respecto a otros productores. Y sin lugar a duda, otro elemento importante es la elasticidad de la demanda. ¿Qué tan importante es el bien que él produce para los demandantes? ¿Qué tan elástico, qué tan inelástico es? En ese sentido, él tendrá que saber si su demanda responde más que proporcionalmente a cambios en el precio, es decir, es elástica, o menos que proporcionalmente a cambios en el precio. ¿Ok? Entonces, el margen generalmente, como tenemos aquí, el margen generalmente lo establece el empresario dependiendo de la experiencia y de la relación de la demanda a los cambios en el precio. Como puede ver, el empresario fija el precio, pero el ingreso dependerá del precio y de las cantidades a vender. O sea, ciertamente él establece el precio y dependiendo de las cantidades que vendan, de esa multiplicación, tendrá sus ingresos totales. ¿Okay? Entonces, si fija un precio muy alto y los demandantes no valoran tanto su producto, la caída de las ventas era insostenible ese precio. Por eso que le digo que hay esa fuerza ahí gravitando en torno a las decisiones que él toma. Aquí no estamos tomando en cuenta el concepto o el problema de la inflación. ¿Okay? Aquí estamos hablando de cómo el empresario
resuelve su pregunta de hasta cuándo producir. Entonces, fíjense, una cosa que es importante para cerrar el tema es que la empresa toma la decisión en el margen igual que lo hace el individuo. En otras palabras, evalúa el ingreso y el costo de la próxima unidad. Fíjense lo siguiente, si el costo de la unidad adicional está por debajo del precio, puede producir esa unidad. Por supuesto, significa que él está todavía en una línea de costos, ¿verdad? Que le permiten que todavía, como los costos medios no son iguales al precio, él todavía tiene un margen de ganancia. Cuando el costo marginal se iguala con el precio, allí obtiene su máxima ganancia. Esto es el punto de que ya si esa unidad adicional es igual al precio, hasta ahí llega su máxima de ganancia. Él puede seguir produciendo y va a tener ganancias, pero deja de ganar lo que ganaba cuando estaba en esa relación de costo marginal igual al precio. ¿Okay? Entonces, ese es un punto para él. Otro punto, el punto mínimo al que puede operar es cuando el costo variable medio sea igual al precio del bien. Si el precio no permite ni siquiera cubrir los costos de la empresa, estos costos de la empresa debe cerrar. Si usted se va a levantar y va a abrir su negocio y resulta que el ingreso que usted tiene por unidad, que termina siendo el precio, si usted divide ingreso entre producción, le queda el precio por unidad. Si usted ese precio por unidad resulta que no le permite ni siquiera cubrir los costos variables y ya ahí usted está asumiendo los costos fijos, usted lo está pagando de su capital, pues es obvio que por las razones que sea, para usted no es rentable estar en ese mercado y debe cerrar, cambiar de ramo, hacer cualquier cambio importante porque allí usted simplemente está teniendo pérdidas ya ni siquiera económicas, sino contables, y entonces no tiene sentido que siga produciendo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto en líneas generales es todo lo que me interesa que ustedes aborden en la parte microeconómica. Fíjense que en la guía, después de este punto, les coloqué en forma de anexos, es decir, no va para el examen, no lo vamos a evaluar, les coloqué las diferentes estructuras de mercado, porque como les dije anteriormente, los mercados suelen ser bastante imperfectos y suelen haber inclusive mercados oligopólicos y monopólicos. Entonces, esas son el tipo de estructuras de mercado. El de competencia perfecta, el de competencia monopolística, los oligopolios y los monopolios. Entonces, obviamente eso depende del número de empresas. Ya aquí si alguien tiene alguna inquietud intelectual al respecto, bueno, aquí en los anexos puede ver la misma teoría del productor, pero desarrollada para estos mercados. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto cerramos en la unidad número 2 que tiene que ver con la microeconomía y ahora vamos a entrar al mundo de la macroeconomía. Ya dejamos solamente, hasta ahora hemos tenido el circuito de cómo se relacionan las empresas y los hogares y el papel que fungen cuando son productores y cuando son consumidores en el mercado de bienes y servicios y cuando son oferentes de mano de obra, que son los hogares, y demandantes de mano de obra, como son las empresas, y cómo el precio de producción sale del mercado de bienes y servicios y el costo de producción sale del mercado de factores productivos. ¿Okay? Ya con eso, repito, cerramos esta parte y podemos entrar a hablar de la macroeconomía. Entonces, vamos a esperar un momento, por favor, a que pongan la presentación. La internet está un poco lenta. ¿Okay? Ok, ya entonces podemos entrar de lleno en la unidad 3. La unidad 3 tiene como primer tema aproximación a la macroeconomía. Como su nombre lo indica, es una primera visión integral y general de lo que es la macroeconomía. Inclusive yo diría que para el caso de ustedes que son estudiantes de Derecho, es una visión bastante completa, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno,
Por supuesto, vamos a comenzar con el concepto de la macroeconomía. Vamos a entender cuándo nace esta disciplina de la economía en general. Vamos a conversar sobre el flujo circular de la renta, ya no solamente con la parte microeconómica, sino incorporándole tres actores fundamentales en el quehacer de cualquier economía, como son el sector público, el sector externo y el sector financiero, ¿ok? Y entonces vamos a entender la estructura de una economía en su conjunto, con todos esos actores, es decir, hogares, empresas, más estos tres actores que acabo de nombrar. Cuando veamos el concepto de macroeconomía, vamos a entender que la macroeconomía tiene dos tareas básicas. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, estudia las consecuencias globales de todas esas decisiones individuales que venimos hablando en microeconomía. Y eso lo hace a través del cálculo y análisis de variables macroeconómicas. Como siempre, centramos en la relación de la economía en explicar comportamientos y los comportamientos explicados a través de causalidad entre variables. Ese principio nos va a seguir en toda la ciencia económica, incluida la macroeconomía, por supuesto. Entonces, una primera tarea de la macroeconomía es calcular el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de desempleo, la liquidez monetaria, las exportaciones, las importaciones, la tasa de interés, la fuerza laboral, todas las variables en términos agregados, y obviamente hay principios teóricos que permiten ver cómo están relacionadas esas variables. Al final de lo que se trata es de pensarse en un mercado consolidado, un mercado donde ya estén todas las demandas sumadas en una gran variable que se llama demanda agregada, todas las ofertas sumadas en una gran variable que se llama oferta agregada, y bajo el mismo principio microeconómico, unos mercados que tienden al equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Qué va a pasar en ese punto? En ese punto vamos a determinar cuál es el nivel total de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, cuál es el nivel general de precio, un indicador del nivel general del precio, y no menos importante, cuánto es la fuerza laboral que está ocupada en permitir o en aportar para que se logre esa producción de bienes y servicios y ese ingreso de la economía. No olvidando nunca que en esencia, para satisfacer las necesidades, debemos producir bienes y servicios, ¿ok? Y que de ese ingreso que se obtiene de la producción de bienes y servicios es que depende el nivel de vida de esa sociedad, ¿ok? Una segunda tarea de la economía o de la macroeconomía es aplicar política económica, ¿ok? ¿Por qué aplicar política económica? Porque resulta que las autoridades económicas de un país, es decir, el presidente del Banco Central de ese país, el ministro de Finanzas o de Hacienda o de Economía de ese país, no puede simplemente quedarse con el hecho de que la economía está en una senda determinada, está pasando por un proceso inflacionario o está pasando por una recesión y no hacer nada. Afortunadamente, el principio que permite que esta ciencia se desarrolle está fundamentado en la teoría keynesiana, y Keynes, ahorita vamos a hablar con más detalle de él, nos dotó a los economistas de una serie de herramientas que permiten a las economías tener unos objetivos macroeconómicos y estrategias para alcanzar esos objetivos macroeconómicos. Esas estrategias para alcanzar esos objetivos macroeconómicos es lo que llamamos política económica, y ahí en específico nos estamos refiriendo a la política fiscal, a la política monetaria y a la política cambiaria, ¿okay? Entonces, como ninguna tarea suele ser fácil, en economía se trabaja mucho con corto plazo y largo plazo, y en el corto plazo tenemos conflictos entre los objetivos. ¿Conflictos desde qué punto de vista? Que las autoridades económicas, cuando están buscando un objetivo como por ejemplo controlar la inflación,
tienden a generar que haya recesión en la economía, que la economía deje de crecer al ritmo que lo viene haciendo. O por el contrario, cuando la economía está en recesión y trata de impulsarla a través de las herramientas con las que cuenta, pues entonces en algún momento termina generando presiones inflacionarias. ¿Okay? Entonces, no es fácil el tema de la política económica. Además, vamos a ver cómo hay diferentes corrientes de pensamiento en las cuales están los clásicos que piensan que no debe intervenir para nada el gobierno en el desenvolvimiento de la actividad económica. Luego está ¿cómo se llama? La teoría monetaria, donde solamente debe haber cierta canalización hacia los agregados monetarios y, por supuesto, esta teoría fiscal o esta política fiscal, perdón, esta teoría keynesiana que dice que no, que para los gobiernos es importante contribuir a la estabilidad de la economía y de alguna manera a romper un fenómeno que conocemos como ciclo económico. ¿Okay? Bueno, después que desarrollamos todos estos puntos, vamos a ver las estadísticas de la economía venezolana. ¿Okay? Entonces, bueno, espero de verdad que sea muy enriquecedor para ustedes esta primera lección, este primer abordaje de la macroeconomía de forma integral, porque obviamente esto nos permite entender mucho de lo que pasa en nuestra querida Venezuela. ¿Okay? Entonces ya hablamos del concepto de la macroeconomía, vamos a repetirlo. Se ocupa de estudiar la economía en su conjunto, hace énfasis en las consecuencias globales de las acciones económicas individuales, de manera tal que el interés de esta disciplina está en calcular y evaluar variables agregadas y establecer las acciones que puedan adoptar las autoridades económicas de un país para mejorar esos resultados macroeconómicos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la macroeconomía nace en el siglo XX. Ya en microeconomía habíamos dicho que había un gran pensador que era el señor Adam Smith y que en 1776, con su obra La naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, había logrado consolidar una serie de principios que dieron origen a la economía. Resulta que la macroeconomía como tal, como disciplina, le decimos que nace en el siglo XX. Quiere decir que en esos 160 años que hay entre una y otra no hubo aportes a la macroeconomía. Claro que no. Había economistas importantes como David Hume que entendían la relación tan importante que había entre el comercio internacional, los agregados monetarios y los precios, pero no había la estructura estadística que permitiera establecer bien esas relaciones. Sin embargo, por ejemplo, David Hume fue capaz de establecer una teoría o un principio que es el enfoque monetario de la balanza de pagos, donde se entendía claramente cómo, por ejemplo, en la época de el descubrimiento de América, todo ese flujo de metales preciosos que pasó desde este continente americano a España generó inflación en España. Entonces, sí hubo economistas que estuvieron allí entendiendo relaciones a nivel agregado, pero no había estadísticas, no había agregados, variables agregadas que permitieran estructurar como tal el estudio de la economía en su conjunto. ¿Qué permite que eso cambie? Son tres hechos los que permiten que eso cambie. Lo primero es que desde el 1920, ¿verdad? A partir de la Primera Guerra Mundial, los economistas empiezan a recopilar y sistematizar datos agregados, es decir, empiezan a hacerse las estadísticas, empiezan a hacerse las investigaciones que van permitiendo obtener variables como el PIB, como la tasa de ocupación, como la tasa de inflación o indicador general del nivel de precio, y todo ese desarrollo inclusive permitió la creación del el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas en Estados Unidos, el National Bureau of Economic Research, ¿ok? Por sus siglas en inglés,
Y de aquí salieron brillantes premios Nobel que en esa recopilación de datos no solamente fueron capaces de obtener agregados estadísticos para la mayoría de las economías en su momento, sino que además, sobre todo el señor Mitchell, fue capaz de establecer que había un comportamiento en la producción, en los precios y en los inventarios que tendía a ser recurrente, es decir, la economía inevitablemente pasaba por fases de expansión y por fases de recesión, lo que se conoce a partir de allí como los ciclos económicos. Entonces, repito, desde 1920 empiezan a recopilarse de manera sistemática, con método, la información estadística, empiezan a obtenerse variables agregadas y eso permite además una segunda cosa muy importante que es entender que existen los ciclos económicos. Ese famoso pasaje bíblico de que hay épocas de vacas gordas y de vacas flacas, bueno, eso termina ocurriendo en el caso de en las economías del mundo. Todas las economías tienden a pasar por buenos periodos y por periodos no tan buenos, inclusive por periodos que terminaron siendo muy desastrosos. Hasta ahora, el periodo más desastroso, ¿cuál ha sido? Ha sido la Gran Depresión de los años 30. ¿Okay? Desde el año 29 hasta el año 32, el mundo cayó en una situación económica dramática, ¿verdad? Se le conoció como la primera gran crisis del capitalismo, en el cual hubo una caída abrupta de la producción de bienes y servicios, más del 30, del 40% en esos años, ¿ok? Fue una crisis que, como se dice aquí, generó una deflación impresionante. Deflación es caída del nivel general de precios, todo lo contrario a inflación. Y resulta que la deflación es una cosa tremendamente mala. ¿Por qué? Porque resulta que si los consumidores piensan que los bienes y servicios van a estar más baratos en el futuro, dejan de consumir hoy para consumir en el futuro. Y de parte del empresario, al empresario le termina pasando que baja mucho el precio del bien y se generan pérdidas. El resultado de eso no puede ser otra cosa que se paralice totalmente el aparato productivo, que se deje de producir bienes y servicios. Entonces, ambas cosas son tremendamente malas, la deflación y la caída de la producción. Y la última consecuencia, que es tremendamente grave, es que eso genera unas altísimas tasas de desempleo, cantidades de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces, como les digo, esa es una crisis sin precedentes, ocurrió por varias razones, todavía no se está claro de exactamente por qué fue lo que ocurrió. A mí me encanta la versión del padre Pernot, y el padre Pernot dice, mire, al final lo que ocurrió es que veníamos de la Primera Guerra Mundial, venía una Europa muy disminuida, venía emergiendo la economía estadounidense y más o menos por esa época, los 20, los 30, resulta que se generó una recuperación de Europa y una intensificación del crecimiento de la producción en Estados Unidos y eso generó una tremenda sobreoferta, ¿ok? Una tremenda sobreoferta que generó la caída de los precios. Obviamente eso se combina cuando vemos que las cosas empiezan a salir mal, resulta que las personas tienden a sobrereaccionar y a empeorar las cosas en el sentido de que si yo siento que las cosas van mal, paro de consumir y eso hace que entonces se prolongue y se intensifique más la caída. Finalmente, dentro de todas las cosas terribles que pasaron en los años 30, hubo la incapacidad de Alemania de pagar los préstamos que le habían sido otorgados para que ella resarciera a las otras economías por el tema de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Y se generó una crisis bancaria a nivel mundial, donde se entendió claramente que el mundo había entrado en pánico. Bueno, primero el indicador de negocios
del Wall Street, es decir, donde se negocian los títulos valores en Estados Unidos, tuvo un tremendo incremento hasta 1925, reflejando todo el optimismo que había en esta época porque se había terminado la Primera Guerra Mundial, porque la economía estadounidense estaba logrando unos procesos de automatización extraordinarios, de capitalización extraordinarios, pero después, cuando se empieza a pensar en la crisis bancaria, pues el desplome en el 1932 de estas acciones de valores fue de 468%. Es decir, de verdad que fue un episodio muy, muy terrible. ¿Qué llevó a esos tres episodios? Bueno, llevó a que para ese momento el brillante economista John Maynard Keynes se sentara a generar un tratado de economía. Ese tratado lo denominó Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero y fue escrito en 1936. ¿Qué ocurría hasta ese momento? Hasta ese momento el paradigma económico, los principios económicos eran los de los clásicos y los clásicos eran unos fervientes defensores de que el mercado había que dejarlo solito, que el libre juego de las fuerzas de oferta y demanda iba a permitir que la economía se equilibrara, que podían ocurrir algunos lapsos de desequilibrio, pero que después las mismas fuerzas iban a llevar al equilibrio y que una situación en la cual el desempleo se mantuviera por mucho tiempo no era sostenible. Pues resulta que cuando viene la Gran Depresión es casi una década en la cual la economía está muy deprimida y al final aparece el señor Keynes diciendo es que no, tenemos que olvidarnos de todos estos postulados clásicos porque estos postulados clásicos no nos sirven en el corto plazo. ¿Y por qué no nos sirven en el corto plazo? Bueno, porque la economía no está dirigida por esos agentes racionales de los que estamos hablando en todo momento, sino que estamos hablando de individuos que tienden a sobrereaccionar a su entorno económico, que si las cosas van bien son muy optimistas y entonces deciden consumir e invertir muchísimo, eso genera presiones inflacionarias y en otros momentos, cuando las cosas empiezan a ir mal, empiezan a sobre reaccionar también, paralizan la inversión, bajan enormemente el consumo y entonces eso genera una caída enorme de la actividad económica. Entonces decía Keynes, en el corto plazo nosotros tenemos que actuar, tenemos que ser capaces a través de herramientas como la política fiscal y la política monetaria de ayudar a la economía a salir de esas situaciones. En otras palabras, toda la teoría de Keynes lo que permite es contrarrestar los ciclos económicos. No podemos evitar que la economía pase por sus periodos de crecimiento y por sus periodos de recesión, pero lo que sí podemos, ¿verdad? Y debemos es estar pendientes de que ni esas caídas sean muy abruptas, ni esos, ¿cómo se llama? Periodos de expansión tampoco sean demasiado elevados. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el nacimiento de la macroeconomía y para cerrar esta primera hora, siempre que hablemos de macroeconomía, vamos a estar hablando de actores económicos, los hogares, las empresas, el sector público, el sector financiero y el sector externo. Siempre que hablemos de macroeconomía, vamos a estar hablando de variables macroeconómicas, es decir, información sobre la producción en términos totales, información sobre el ingreso nacional de esa economía, del consumo total, de la inversión, ¿okay? De exportaciones, de importaciones, de precios, de tasa de desempleo. Todas variables que alucen a comportamiento de los sectores económicos, ya no de los individuos, sino de los sectores económicos. Vamos a entender entonces que existe un gran mercado consolidado donde por un lado está la oferta y por otro lado está la demanda y que este mercado tiene un punto de intersección y en ese punto se establece en un momento dado el nivel de producción, el nivel de precios y el nivel de empleo y de desempleo. ¿Okay? Entonces vamos a cerrar esta primera hora y continuamos
después de un descanso de 5 minutos en la segunda hora de té.